Vamos a ver en Lucas, ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Hay quienes cuando leen este pasaje no lo alcanzan a comprender porque parece que rompe con la visión, con la idea de quién era Jesús y cómo era Jesús, porque así a veces nos lo han transmitido en una forma muy religiosa. Y vamos a ver el capítulo 12, verso 49. Jesús está hablando a sus discípulos y dice en el verso 49: fuego vine a echar en la tierra. Fuego vine a echar en la tierra. Aguas. Yo creo que nosotros vimos el día de antier esa explosión allá en el Líbano que causó destrucción, que causó muerte, que causó pánico y que todo mundo se quedó sorprendido de lo que estaba haciendo. Generalmente el fuego tiene que ver con fuerza, con fortaleza y aún con destrucción. Y uno dice, a ver, pero ¿a qué se refiere Jesús con esto? Vamos a seguir leyendo. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Aleluya. Ese fuego del que Jesús estaba hablando y del que ya nadie podía parar, y era un fuego que estaba causando conflicto, que estaba causando impacto principalmente en el antagonismo que se reflejaba en los fariseos. Imagínate lo que Jesús empezó a hacer. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pedro no entendió esto. Cuando él, llegando su hora, dice que Jesús puso su rostro firme hacia Jerusalén para encaminarse a cumplir con ese bautismo de muerte del que estaba hablando. Y Pedro, en su humanidad, como dijeran los muchachos, quizás en su buena onda, dijo: no, por favor, no vayas, te vayas a Jerusalén, te van a matar, te van a hacer daño. Y entonces Jesús tuvo que reprender y decir: vete de aquí, Satanás. Estaba el Señor mostrando que Él había venido con un propósito. Y escúchame, mi hermano, una de las cosas más importantes que Jesús vino a hacer con su prédica, con su enseñanza y con su vida misma, era cambiar las formas religiosas de los fariseos en su tiempo. Él ya estaba harto de que su pueblo viviera una vida religiosa. Por eso cada cosa que Jesús hacía, ya me imagino la cara de hipocresía de los fariseos, frunciendo el ceño con cada palabra que él decía. Porque, hermano amado, era algo que chocaba con la forma de hacer las cosas para los judíos. Dice: ¿pensáis, le dice el Señor, que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¡Wow! Pero Jesús, ¿cómo? El príncipe de paz. Hermano, eso solo cuando miramos esto, porque Jesús era príncipe de paz, por supuesto, pero cuando solamente vemos eso, es que estamos viendo solamente una cara de la moneda. Pero en Jesús, hermano amado, también había este sentir, porque Él sabía que venía a cambiar muchas cosas y que venía a ser un parteaguas en la historia, un parteaguas en el judaísmo, un parteaguas en lo que tiene que ver con la ley, y ahora con lo que él estaba implantando y enseñando, que era la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y va más allá diciendo: porque de aquí en adelante, fíjense lo que dijo Jesús, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Aleluya. En una ocasión yo escuché en una familia numerosa que estaban ahí platicando y dijeron: aquí en la casa podemos platicar de todos los temas, menos de 2. Aquí no se valen 2 temas. Uno es la política, nunca nos ponemos de acuerdo. Y la otra es la religión, siempre salimos peleando. Jesús siempre ha sido causa de división, porque en Jesús, hermanos, siempre hay cambios. Diga conmigo: cambios. Jesús, el precursor de los cambios en todo el sentido de la palabra.
Y a veces, hermano, o casi siempre en el ministerio de Jesús vemos la resistencia al cambio. Los judíos son el prototipo de la resistencia al cambio. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Pues por una sencilla razón. Cuando empezamos a leer este capítulo, nos empezamos a dar cuenta por qué Jesús tuvo que hablar lo que habló aquí en el verso 49 en adelante. Mire, ojo, chequen esto. Y yo quiero traer esto y aplicarlo a los días que estamos viviendo. ¿Cuántos hemos dicho? ¿Cuántos hemos orado? ¿Cuántos estamos deseosos de que la iglesia siga caminando, de que la iglesia salga, de que la iglesia siga creciendo? Y hasta estamos declarando y profetizando que vienen tiempos mejores. Todos decimos amén. Claro que sí, pero con esto trae un reto. Con esto trae cosas que tenemos que tener en cuenta. Mira lo que estaba sucediendo. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Y los historiadores y los teólogos dividen su ministerio en 3 años. El ministerio de la introducción de Jesús, cuando Él se empieza a dar a conocer. El año de la introducción, el año de la popularidad, cuando Jesús empezó a ser tan popular que su reconocimiento no solamente estaba allá en Judea, allá en Samaria, sino que iba extendiéndose conforme Él hacía señales, prodigios y maravillas. Y el tercer año fue el año de la persecución hasta su muerte. Así lo clasifican los teólogos. ¿En qué año se encontraba aquí el Señor Jesús? Tú lo vas a mirar. Verso 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir Jesús a sus discípulos primeramente. ¿En qué año se encontraba Jesús? En el año de la popularidad. Tenía más seguidores que el más de los populares políticos. Vaya que Jesús tenía seguidores. Su ministerio estaba creciendo, su ministerio se estaba ensanchando, pero hermano amado, Jesús no se iba con la finta en cuanto a estas cosas, y nosotros como iglesia tenemos que considerar, sí, qué bueno que la iglesia va a crecer, sí, pero junto con el crecimiento vienen retos y tenemos que estar atentos a ellos. Mira, dice que Jesús empezó a decir a sus discípulos primeramente, ¿no? Dijo, ¿ya vieron qué exitazo tenemos? ¿Ya vieron hasta dónde hemos llegado? ¿Ya vieron lo que hemos alcanzado durante estos 2 años? Jesús dice la palabra, guardaos. Fíjese qué discurso en medio del crecimiento. Qué discurso en medio de aquello que para muchos dirían el éxito total de Jesús. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¡Wow! Guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora quiero decirles algo. No olvidemos que dentro de esos millares de la multitud había fariseos. Los fariseos siempre estaban en las predicaciones, siempre estaban en las enseñanzas de Jesús, unos para criticarlo, otros para censurarlo, otros para acusarlo, y también algunos más que pudieron entender y captar el mensaje revolucionario de Jesús para convertirse a Él. Así que guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos según Jesús? La hipocresía. Hermanos amados, Jesús calificó a los fariseos como hipócritas. Y esto, hermano, por supuesto, pues no fue bien recibido. Porque ¿quién eran los fariseos? Eran hombres reconocidos. Los escribas y los fariseos eran la gente más espiritual en los tiempos de nuestro Señor. Pero era la gente que Jesús conocía su corazón y Él no se iba con la finta. Lo que el mundo miraba, Jesús no lo miraba, porque el mundo ve la apariencia, Dios conoce el corazón. Así que el Señor empieza a hablar de esto.
Y dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hay pasajes donde dice, y Jesús conociendo sus pensamientos, y Jesús sabiendo lo que había en ellos. ¿Qué había en ellos? Esa levadura que se llama hipocresía. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿qué pasaba? Por supuesto que ¿qué caracteriza la hipocresía? ¿O qué es la hipocresía? Poner una cara diferente a la que realmente se es. O como dicen otros, ponerse una careta. Por cierto, hoy muchos van a estar con caretas para protegernos de la salud, pero no hablamos de esas caretas. Esas caretas de hipocresía que damos una cara a la gente, pero por atrás estamos hablando, por atrás estamos diciendo en secreto. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Hermano amado, hay tantas referencias de esto que Jesús está hablando. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Antiguo Testamento un acto de hipocresía? Cuando en la familia más espiritual, en el liderazgo de Israel, Aarón y María, en la tienda de uno de ellos, allí en lo secretito, empezó María y Aarón a señalar a Moisés el líder. Empezaron a juzgarlo, empezaron a criticarlo, pero hermano, la Biblia dice, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. A la sabiduría de Dios, hermano, no hay hipocresía, porque todo está expuesto delante del Señor. Por tanto, todo lo que se habla en tinieblas se sale a la luz. Esto dice Jesús. Y lo que has hablado al oído en los aposentos allá, en lo escondidito, el Señor se encarga de sacarlo a la luz. Se proclamará en las azoteas. Por aquí que nadie nos escuche. Por aquí al cabo no nos escuchan, no nos oyen. Pero Dios siempre está al tanto de esto y saca a la luz la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A esto se enfrentaba Jesús. ¿Cómo no iba a haber choque? ¿Cómo no iba a haber disgusto? ¿Cómo no iba a haber oposición de los fariseos para con Jesús? Si el ministerio de Jesús venía a romper con las formas para traer la esencia de lo que verdaderamente es la palabra, de lo que verdaderamente es el amor de Dios, de lo que verdaderamente Él venía a enseñar como el evangelio de las buenas nuevas. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 8 Jesús empieza a hacer una serie de milagros extraordinarios. Y sabes, yo te voy a pedir una tareita, le estaba compartiendo esta semana a un hermano. Checa en los evangelios todas las veces que dice y en el día sábado y en el día de reposo. Hermanos, para los judíos el día de reposo yo creo que era el mandamiento, el segundo mandamiento más importante aparte de amar a Dios. Para ellos el sábado era lo más sagrado. Habían hecho del Sabbat su Dios y se habían olvidado que el Sabbat no se había hecho por causa de Dios. El Sabbat se había hecho por causa de ellos, para beneficio de ellos, pero ellos lo elevaron a la altura de Dios. Y por eso Jesús va a tener que venir a hacer cosas nuevas y a derribar esa mentalidad fariseica y poner el sábado en su perspectiva correcta. Tan correcta que en una ocasión dijo: he aquí que mayor que el sábado es el Hijo del Hombre. Así que aquí encontramos, hermano, cambios. En los tiempos de Jesús se dio una nueva modalidad que no todos aceptaron. Solo aquellos que están no solo en los propósitos de Dios, sino sensibles a la voz de los cambios que el Espíritu Santo da. Capítulo 12 de Mateo dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, ¿en qué? En un día de reposo. Recuerden, hermano, y si usted lee cuál era el concepto del sábado en los tiempos de Jesús, no se hacía nada. Pero Jesús iba caminando, y el hecho de andar caminando en la calle rompía con los
protocolos, con las formas de los judíos religiosos. Iba caminando en los sembrados, por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Imagínense la actitud de Jesús si hubiera sido fariseo. Hey, muchachos, locos, hoy hay que ayunar, hoy hay que abstenerse, es sábado, no podemos hacer nada. Mire lo que Jesús hizo. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer delante de Jesús. Y ahí estaba el espíritu antagónico de los fariseos. Pues no solo el espíritu, pero estaban en cuerpo, pero también en espíritu. Su espíritu religioso. Porque dice, viéndolo los fariseos. Y yo me pregunto, ¿y qué andaban haciendo los fariseos en los campos? O desde dónde los estaban viendo con tal de acusarlos. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y cómo comió de los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, y no solamente porque fuera sábado, porque los únicos que tenían derecho, según la ley, a comer de los panes de la propiciación eran los descendientes de Leví, los sacerdotes. David era de la tribu de Judá. Pero ahí se está mostrando cosas que tienen que ver con la gracia, hermano amado. Que la gracia está por encima de la ley. Aquí podemos entender esto. Y dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aleluya. Y hermano, lo que sigue adelante es algo que tenemos que entender. En la predicación pasada yo hablé de dos cosas que el Señor me mostró y que tienen su sustento en la Biblia. Y sé que cuando lo dije, a algunos los espantó, tal vez los escandalizó. Y me imagino ver sus rostros. Cuando yo dije que de acuerdo a las Escrituras, una viuda menor de 60 años, que tiene el deseo, que tiene la intención de casarse, se lo puede hacer. Tiene el respaldo de la palabra. Eso enseñó Pablo a Timoteo respecto a la posición de la iglesia para con las viudas. Otra cosa que dije es en el caso cuando hay un divorciado, una divorciada. Yo sé que algunos escandalizaron y quizás dijeron, no pastor, está mal. La ley dice que una mujer cuando se divorcia no se puede casar con otro más. La ley dice que un divorciado no se puede volver a casar. Así dice la ley. Pero eso fue por causa. Cuando hablamos de divorcio, dijo Jesús, por causa de la dureza del corazón. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando Cristo viene, no solo viene a ablandar el corazón, sino a cambiarlo y a sustituirlo. Así que, cuando miramos esto en 1 Corintios capítulo 7, escúchame, mi hermano, Pablo da un dictamen para los solteros, pero también para todas las personas, y aquí entran los que por alguna razón han divorciadose y están jóvenes. Es mejor que se casen a que se anden quemando. Porque la Biblia dice, escúchame, que los que no entrarán al reino serán los fornicarios. Y estas cosas, hermano amado, a veces se han puesto o se han tomado como una actitud muy farisaica. Es muy fácil decirle, ¿te divorciaste? Pues ya no te puedes volver a casar. Y si es una persona joven, ¿cómo canaliza su sexualidad? ¿Cómo canaliza su don natural? Por eso dijo Jesús, todo lo que los fariseos les digan y que esté en la ley de Moisés, hagan. Pero no hagan aquellas cosas que les dicen y que ellos mismos no son capaces de hacer. Y sé que algunos se escandalizaron. Ahora te tengo, si tú dices, ¿y dónde está ese pasaje? ¿En qué usted se respalda, pastor? Para decir que un divorciado, una divorciada, cuando viene y conoce del Señor, puede volver a
restaurar su vida. Aquí está el hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Por cierto que era sábado, hermanos. Estoy en capítulo 12, verso 10. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Diga, seca una mano. ¿Qué significaba que tuviera seca una mano? Y damos por hecho que la mano que tenía seca quizás era la derecha. Porque el caso de la mano derecha en la escritura es muy importante. He aquí que tenía ahí una mano, tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le estaban tendiendo otra trampa. ¿Qué significa tener la mano seca, hermano? Significan muchas cosas. Imagínate todo lo que implicaría que tú tuvieras una mano seca. Estarías prácticamente paralizado de la mitad de tus funciones. Ahí se necesitaba una restauración. Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levantare? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? En otros pasajes habla, en este pasaje similar, y habla de que puede ser un asno, de que puede ser cualquier otro animal. Pues aquí dice: ¿cuánto más vale un animal que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Bendito el nombre del Señor. Esto, señores, es el evangelio de la restauración. En Cristo hay restauración. Yo conozco pastores que pasaron por la experiencia del divorcio, pero que en la restauración, en una relación de consagración, de arrepentimiento y de reconocer que en Cristo hay una nueva oportunidad, hoy son hombres usados por Dios. Pero a veces el espíritu de los religiosos, el espíritu de los farisaicos, quieren venir y seguir viendo al hombre con la mano seca, aunque esté en el templo, pero con la mano seca. Jesús dice: no, si tú vienes a mí, tú tienes esperanza de ser restaurado. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el evangelio de la salvación, de la gracia. Y si esto incomoda a alguno, hermano, más vale que vengamos delante de Jesús y nos arrepintamos, porque estaremos cayendo en espíritu de señalamiento y de crítica hacia lo que Jesús vino y hizo. Porque Él es Señor del sábado. Para Él tiene más valor la vida de un hombre que la posición de los farisaicos, que para ellos era pecado hacer bien el día sábado. Termino con esto. Estamos cuidando, estamos atentos a lo que va a venir. Cambios en las formas. Como siempre, la iglesia ha pasado por cambios, pero cuidando la esencia. Y hoy que los jóvenes nos recordaban acerca de los diferentes pilares de esta iglesia, yo me gozaba, porque sé que no solo lo recuerdan, sino que es la esencia de lo que ellos entienden que es la doctrina de una iglesia apostólica, la esencia de una iglesia profética, la esencia de una iglesia misionera, la esencia y la bendición de ser una iglesia multigeneracional. Y yo quiero decirte hoy, en el nombre de Jesús, ha habido cambios, pero siempre se ha buscado que la esencia no cambie. ¿Por qué vamos a estar atentos? ¿Por qué si vamos a estar en una actitud de defender si esto llegara a suceder? Es cuando se quiera cambiar la esencia y no la forma. Los reformadores como Martín Lutero y Wycliffe y otros muchos más, lo que les tocó vivir en la historia, cuando ellos miraron que se quería cambiar la esencia, entonces ellos tuvieron que venir y ponerse al frente y defender lo que para ellos era la esencia. Y se llegó a rescatar lo que conocemos, las 5 solas, que en latín quiere decir únicamente. La sola escritura, la sola fidei, la sola gratia, la sola Christius y el soli de gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Entendiéndolo en el español, hermano. La esencia de la iglesia quiere decir estas 5 cosas,
las 5 cosas en las que necesitamos continuar para que sigan siendo la esencia de lo que venga. Las formas van a cambiar. Vamos a entrar en nuevas modalidades, pero esto no puede cambiar. ¿Qué cosa? Solo la Escritura como norma de fe y conducta de los de casa del Padre. Sola fide, es decir, únicamente nuestra fe en Jesús. Pasajes ahí hay muchos, aún desde el Antiguo Testamento, porque el justo por su fe vivirá. La fe en el Hijo de Dios, como dice Romanos 1:17. Sola gratia, únicamente confiamos en la gracia del Señor Jesucristo, como lo dice Juan 1:17, solamente como uno de tantos pasajes. Juan 1:17. Bendito el nombre del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que solo gracia, hermanos. La iglesia se sustenta en la gracia de Jesucristo únicamente. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Nadie más. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Porque hay un solo hombre, hay uno solo como intercesor en favor de los hombres delante de Dios. A Cristo, a Jesucristo, Señor y Salvador e intercesor. Y el quinto, solo a Dios se le da la gloria. Este versículo sí quisiera que lo leamos, hermanos. 5 cosas que son la esencia, que sostienen la esencia doctrinal de la iglesia. Repito, solo escritura, solamente la escritura, únicamente la escritura como norma de fe y conducta, únicamente la fe en Dios, únicamente es la salvación por gracia, únicamente en el nombre de Cristo, y únicamente a Dios la gloria, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 7:12. Dice la palabra, diciendo amén, y habla de las cosas, de las 7 cosas que le pertenecen a Dios. La bendición, repite conmigo, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que haremos, todo lo que vamos a hacer, tendrá como propósito darle gloria al único que merece, a Dios, el Padre Celestial. A Dios el Creador, en la persona de Jesucristo y por la obra gloriosa del Espíritu Santo, amado hermano.